muy temprana, casi desde los 28 días post-fecundación. Estos cambios están muy susceptibles a cambios morfológicos y moleculares a nivel del mesénquima de las extremidades. En un estudio senior en 1919 nos dio una descripción, pues, resumida prácticamente de esta embriología vascular a nivel de la extremidad inferior, en la cual tenemos aquí en esta imagen como el resumen prácticamente de la evolución de estas arterias, ¿sí? Entonces, todo inicia con la arteria primitiva, la cual pues se conoce como la arteria axial. Esta viene prácticamente a nivel de la raíz dorsal de la arteria umbilical, por la cara anterior del muslo. Esta se llama la arteria axial, y esta arteria axial continúa su recorrido a nivel, pues siguiendo el nervio tibial, y ya pues tiene su nombre posterior a esto en su recorrido, arteria isquiática. ¿Sí? A nivel de la evolución, pues hay varias etapas en las cuales hay 3 estadios, pero resumiendo los estadios, asociados pues a la posición fetal, se empiezan a generar unas nuevas arterias, ¿sí? Ya que pues usualmente esta arteria isquiática da la perfusión a la cara anterior del muslo, de la pierna, y pues la parte posterior no presenta irrigación, por lo cual se empieza a crear pues lo que es la arteria femoral. Estas líneas punteadas son las arterias que ya tenemos pues en nuestra edad adulta, digámoslo así. ¿Sí? Cuando sale de la raíz dorsal, la arteria axial, perfora el plexo del lumbrosacro y sigue el trayecto del nervio tibial, como ya les había dicho, a nivel posterior. Posterior a esto, pues ya vemos que se forma la arteria ilíaca externa, que nace de la umbilical también, y esta ya se divide en lo que es la epigástrica inferior y pues la femoral. Con el tiempo, la femoral empieza a ganar y a volverse más dominante, haciendo que la histeria isquiática retroceda y pues haciendo disminuir su tamaño. Y ya pues nuestra arteria femoral empieza a ser lo que es su perfusión distal. En esta imagen, es una imagen prácticamente la cual es como un adelanto, más adelante lo vamos a ver un poco mejor, pero es una idea muy importante, ya que la circulación de la cadera se establece en la infancia, y lo que se va estableciendo a nivel de la infancia se va persistiendo pues a través de nuestra vida adulta. Entonces, al principio, como podemos ver acá, hay una división, ¿sí? En lo cual tenemos que la epífisis y las metáfisis tienen circulaciones diferentes, digámoslo así, o sea, tienen unas arterias para la epífisis y unas arterias para las metáfisis. Estas, pues no hay ninguna anastomosis en el momento, ya que la fisis hace una barrera, lo cual divide estas dos circulaciones. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que pues para estudios clínicos y quirúrgicos, hay una gran posibilidad de que asociado pues a este tipo de evolución sea la proyección asociada a las necrosis avasculares por las lesiones pues a estos niveles. Entonces, a medida que la fisis retrocede con la edad, estas circulaciones se combinan para crear la red vascular del fémur. Pero es solo una imagen. Entonces, ¿cómo vamos iniciando y pues cómo llegamos a la actualidad en el punto? La idea de esto es ver principalmente pues lo que es la circulación intraósea. La circulación intraósea pues tiene en los huesos largos tiene 3 características principales, que son los vasos aferentes, una red microvascular y los vasos eferentes. Estas 3 entidades presentan anastomosis pues entre los 3 componentes, generando pues una circulación y un ciclo asociado a esta circulación. En esta imagen podemos ver que las características de cada uno de los vasos eferentes, como ya vimos, pues son los arteriales, están simplemente asociados a lo que son las arterias periosteales, a las arterias nutricias, y también están asociados a lo que son arterias metafisiarias y arterias epifisiarias. La idea es que usualmente los huesos largos solamente presentan una arteria nutricia, pero el fémur, pues hablando de diferencias y variantes anatómicas, puede tener a veces 2. Las arterias, los vasos eferentes usualmente entran al canal medular por la arteria nutricia y se ramifica en vasos ascendentes y descendentes, los cuales van hacia las metáfisis. Estos corren hacia las metáfisis y se adhieren a la corteza endosteal, lo cual arborizan radialmente, pues formando los capilares corticales. Ya esto, pues en la parte cortical, ya en la parte metafisiaria,
como vimos en la imagen inicial, la zona metafisiaria empieza a tener ya unas arterias metafisiarias y las zonas epifisiarias pues presentan otras arterias epifisiarias. Estas arterias epifisiarias estas son extraóseas, como ya vimos pues no había comunicación entre la epifisis y la metafisis ya que la fisis era una barrera, y son extraóseas, pero pues a la formación de la cápsula se vuelven subsinoviales y empiezan pues a perforar a lo que es el nivel de la cabeza del fémur. Esto lo hacen a través de las pequeñas foráminas, que más adelante pues vamos a ver cómo se distribuyen. Debemos tener muy en cuenta que ya lo que es en la circulación proximal del fémur, estos pequeños vasos epifisiarios, metafisiarios y las foráminas empiezan a tomar nombres asociados a ya los vasos retinaculares. Entonces, ya viendo macroscópicamente la circulación, pues lo que vamos a empezar a ver es el recorrido de nuestras arterias. Entonces vamos a ver que la aorta abdominal, pues en su descenso, llega más o menos a lo que es la arteria a la vértebra lumbar L4, más o menos entre el disco intervertebral L4 y L5, y hace una bifurcación. De esta bifurcación nos salen las dos arterias ilíacas comunes y una arteria sacra media. Esta bifurcación la hace más o menos en unos grados de 60 a 70 grados, y pues se dirigen hacia abajo y lateralmente. Ya a lo que es a nivel de la arteria ilíaca común, al nivel, perdón, de la carella auricular del sacro, hay una nueva bifurcación en la cual vemos que nuestra ilíaca común se bifurca en lo que es en la ilíaca externa y la ilíaca interna, pues o hipogástrica inferior, bueno, pero lo que nos importa es la ilíaca externa, ¿sí? Esta ilíaca externa, perdón, esta ilíaca externa pasa lo que es nuestro ligamento inguinal, ¿sí? Y posterior a pasar el ligamento inguinal cambia de nombre. Ya cuando pasa este ligamento la vamos a llamar arteria femoral. La arteria femoral nos da unas ramas, pues varias ramas, en las cuales tenemos la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, la arteria pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, la arteria descendente pues, de la rodilla y nuestra compañera que vamos a empezar a ver acá, pues a la que es la circulación de nuestra cadera, que es la arteria femoral profunda. Esta arteria, prácticamente estas ramas empiezan a subdividirse y prácticamente posterior a pasar el ligamento inguinal y entran a nuestro trígono femoral o trígono de Scarpa, ¿sí? Pues es un trígono ya que no solamente es un triángulo, sino pues tiene base y techo. ¿Sí? Las partes pues, que podemos hablar generalmente es que el techo es el ligamento inguinal, el borde interno el músculo aductor largo, el borde externo el músculo sartorio, el borde inferior se forma entre un vértice, que es la unión de los bordes del músculo sartorio y el aductor, y el suelo lo presentamos en su parte medial por el músculo pectíneo y por su parte lateral con el músculo psoas-ilíaco. El techo de este trígono es la fascia cribiforme. Entonces, posterior a esto, pues ya tenemos en cuenta que prácticamente el principal suministro de sangre en la extremidad inferior es la arteria femoral. Esta ya vemos que se extiende desde el ligamento inguinal hasta prácticamente lo que es la parte inferior del popliteo. Esto prácticamente ya empieza a tener nuestra división de nuestra arteria femoral profunda, más o menos 3 a 5 centímetros posterior del borde del ligamento inguinal. Pues más o menos el promedio está en 2,5 a 5 centímetros, pero pues podemos hablarlo de 3,5 en las variantes anatómicas. Esta arteria femoral profunda sale pues prácticamente lateral desde la arteria femoral, se pasa por detrás de la vena femoral y se va directamente medial al fémur. Entonces, acá tenemos unas imágenes en la cual pues alcanzamos a ver lo que son nuestras arterias femoral, nuestra arteria femoral profunda. Esta prácticamente lo que va a hacer es atravesar el plano muscular entre el pectíneo y el aductor largo y posterior a eso, entre el aductor largo y el aductor corto. ¿Sí? Distalmente empieza pues a circular la arteria femoral profunda entre los aductores y a lo largo de su curso la arteria femoral profunda emite vasos que son los circunflejos mediales, el circunflejo lateral, las arterias perforantes, ya son más distales, y las ramas musculares de estas arterias. Listo, entonces ya asociado a esto, pues lo que vamos a ver es que aquí tenemos la vista sagital, como ya les dije, aquí tenemos las arterias, la circunfleja medial, la circunfleja lateral. Después de pasar por el obturador externo, la rama ascendente de la circunfleja medial
se convierte pues en una rama profunda. Esta rama profunda va prácticamente hacia la fosa trocantérica, donde se une una rama, una rama piriforme de la glútea inferior y una rama del ligamento, del ligamento de la arteria circunfleja lateral, lo cual pues nos forma prácticamente una anastomosis, la cual abraza lo que es el cuello y los trocánteres de nuestra porción proximal del fémur. ¿Por qué el nombre prácticamente la arteria profunda? Porque esta es la que se ha demostrado que es la que más nos conlleva a la circulación de la cabeza femoral. Perdón. Entonces, como ya habíamos visto, la arteria circunfleja medial nos empieza a dar unas ramas, y como ya hablamos, pues estas ramas y estos vasos nutricios, en los cuales pues hay varios autores que les dan diferentes nombres, pero por lo general nosotros los vamos a llamar vasos retinaculares. Hay otros que los llaman intracapsulares o extracapsulares, pero nuestros vasos retinaculares empiezan a dar la perfusión, como ya les dije, en los vasos metafisiarios y en los vasos epifisiarios. Al haber esta división, tenemos pues que hay vasos retinaculares, los cuales pues prácticamente son extraóseos subsinoviales, y empiezan a insertarse a nivel de las foráminas en más o menos de 2 a 4 milímetros del borde subcontral de la superficie articular de la cabeza. En esta imagen tenemos, como para empezar a ver pues la importancia clínica de conocer la anatomía de la circulación de la cadera, la cual observamos una arteriografía. Esta es una arteriografía en la cual nos muestra una obstrucción completa de la arteria femoral común, ¿sí? Esto ocurrió por un desplazamiento a nivel del trocánter menor, el cual al parecer, pues al ejercer una presión, se produce una posible trombosis asociada a esta arteria, lo cual pues nos empieza a obstruir y a disminuir pues el flujo asociado a esto. Por eso es muy importante empezar a conocer pues cuáles son las zonas de peligro. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero es como ir conociendo. Entonces, como ya vimos, la arteria femoral profunda nos empieza a dar unas ramas muy importantes. Entre ellas, pues lo que vamos a tener principalmente es la arteria circunfleja femoral medial, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Hay un estudio, la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita se las muestro. Hay un estudio de Lazarev en el cual él hizo una revisión sistemática de una lesión arterial. Perdón, que este estudio, disculpen. Este es el estudio. Lazarev hizo una revisión sistemática de la lesión arterial durante las cirugías de fractura de cadera y cirugías por artroplastia. Él demostró prácticamente la cual, pues, que la femoral profunda tenía un 77% de posibilidad de lesionarse, y entre ellas, entre ese 77%, el 48% de la lesión la podía generar un tornillo, ¿sí? Esto es asociado a las fracturas de cadera. Ya en las artroplastias, él vio que, pues, documenta que estas también hay una posibilidad muy grande de haber una lesión de la arteria ilíaca externa al hacer las artroplastias, más o menos en un 28%, usando pues un retractor, ¿sí? Al hacer una compresión asociada a esta arteria o una espícula de cemento, esto puede generar que la arteria ilíaca también tenga un daño asociado. Juan Camilo, una cosa. Señor. Esos porcentajes me parecen astronómicamente altos. O sea, si pasara así ese porcentaje de complicaciones, nadie se atrevería a hacer una artroplastia o una osteosíntesis. ¿Se me entiende? Tiene que haber algún elemento. Sí, aunque el estudio es del 91, qué pena. O sea, sino que era como para dar una... Sí, o sea, los porcentajes están realmente altos. Sí, no, pero... o sea, que no quede en el ambiente que esos porcentajes se producen. Mira esa cosa, hay que revisar el artículo, hay que ver por qué se obtuvieron ellos ese porcentaje de complicación, o bajo qué circunstancias se dan esas complicaciones, ¿sí me entiende? Pero eso no pasa en la vida real, afortunadamente. ¿Ok? Sigamos. Listo, sí, señor, qué pena. Listo, entonces, bueno, teniendo aquí continuando pues la guía asociada a la arteria femoral, ya con la arteria femoral circunfleja, la arteria circunfleja femoral medial, pues prácticamente la mayoría de los autores consideran que este es el suministro primario de sangre a la cabeza femoral. La arteria femoral medial se ramifica desde el aspecto posteromedial de la arteria femoral, ¿sí? A este nivel.
más o menos en el 65% de los pacientes. Más adelante les voy a mostrar un metaanálisis en la cual hay unas variantes anatómicas, pero la arteria femoral, la circunferencia femoral medial también puede salir de la arteria femoral común, pero el 65% de estas usualmente ocurre de la femoral profunda. Más adelante, en este metaanálisis, es donde se valoraron las 6 posibilidades que podían, las 8 posibilidades que podían encontrarse asociadas pues, a las variantes anatómicas. Como ya les dije, el 65% más o menos de las variantes están asociadas a la salida de la circunfleja femoral medial desde la femoral profunda. En segundo puesto, digámoslo así, está la femoral común, la arteria femoral común, en un 32%. Lo cual se origina en una rama. En este estudio, en este metaanálisis del doctor Tramensky, del 2016, también encontraron que muchas veces, más o menos en un 12-18%, podía haber la posibilidad de que no solamente fuera una arteria circunfleja medial, sino hubiera 2 arterias circunfleja medial. ¿Sí? Ellos describen pues, una posibilidad asociada pues, a que salga de la arteria femoral profunda y de la arteria femoral común. Pero, como ya les dije, el 65% salen de la arteria femoral profunda. Entonces, ¿cómo sale esta arteria prácticamente? Perdón. Acá tenemos que nuestra arteria femoral común, arteria femoral profunda, y esta es nuestra arteria femoral circunfleja medial. La arteria circunfleja medial, esta pues prácticamente hace sale posterior lateral, perdón, y se atraviesa a través del pectíneo y el tendón del iliosoas. Posterior a esto, va presentando lo que es entre el obturador externo, perdón, y el aductor corto, el aductor brevis, y va después hacia adelante. Esta rama, pues prácticamente empieza a dar una circulación directa, como les digo, ya abrazando lo que es prácticamente la base del cuello, dirigiéndose hacia la fosa trocantérica. Y en esta imagen, pues podemos ver cómo hace todo su recorrido. Esta es la arteria femoral profunda, y vemos que empieza por el pectíneo, el cerebroductor, hacia el obturador externo, y ya se devuelve pues prácticamente a lo que es la parte posterior de nuestro fémur. ¿Sí? Ya la arteria femoral circunfleja medial empieza a dar unas ramas. Solo quería pues empezar a darles, ya hay variantes anatómicas asociadas, pero entre ellas pues empieza a dar la que es una rama superficial. En este estudio, el doctor Gautier en el 2000 hizo pues la valoración de las variantes anatómicas de la circunfleja medial, dándonos pues 5 ramas en las cuales puede ser consistentes. ¿Sí? Estas ramas, pues tenemos la superficial, la rama ascendente, la rama acetabular, la rama descendente y la rama profunda. Tener muy en cuenta que principalmente la circulación de la cabeza no la va a dar la rama profunda. Cada una de las ramas también tiene sus anastomosis asociadas, pero pues sus recorridos principalmente pueden ser variables. Entre la rama superficial, pues tenemos que esta va entre el músculo pectíneo y el aductor longus. Tenemos la rama ascendente, la cual va entre el aductor brevis, el aductor magnus y el obturador externo. Y tenemos pues una rama acetabular. Esta rama acetabular nos va a dar lo que es la arteria la arteria del ligamento redondo, en la cual pues más adelante ya vamos a hablar un poco más. Y la arteria femoral profunda. Aquí vemos una imagen en la cual prácticamente nos muestra la perforación de las ramas. Como ya les decía, estas ramas son extraóseas, pero subsinoviales. Y aquí empezamos a ver lo que son las inserciones asociadas a la cabeza del fémur. Vemos los forámenes de 2 a 4 milímetros más o menos a la unión hueso-cartílago de la cabeza femoral. Juan Camilo, señor. Muy importante, ahí en esa parte, es muy importante que se identifique bien lo que son las 5 ramas consistentes de la arteria circunfleja femoral medial, que son esas que estás dando ahí: superficial, ascendente, acetabular, descendente y profunda. Pero sí, sabemos que la rama profunda es la que, como dice el camino, va hacia la cabeza femoral, ¿ok? Sí, esa rama profunda tiene unas ramas terminales, ¿ok? De las ramas terminales de la circunfleja femoral medial, una rama de la circunfleja femoral medial, que es la profunda, son las que directamente llegan a la cabeza femoral, a la epífisis femoral, a la cabeza. Sí, posterior superiores, posterior inferiores y
No, pero lo que dice en la gráfica que tienes ahí de ese artículo, ya, de Gautier, el número 4, sí, las subsinoviales terminales de la femoral medial. las De la epifisiarias circunfleja femoral. laterales se llaman esas, ¿ok? Ujú. Son las que perforan unos 4 o 5 milímetros distal a la unión del cartílago con el cuello, de la unión con la cabeza con el cuello. Entonces, las epifisiarias laterales son las que se decapitan. En pocas palabras, cuando hacemos una osteotomía, cuando hacemos una fractura del paciente, porque esas son las ramas terminales que llegan hasta la cabeza femoral, ¿ok? Sí, señor. Hay unas que son las 10 que son la que está representada por el número 10, que usualmente cuando hacemos abordaje posterolateral las vemos así grandes y las coagulamos. ¿Esas Las cómo se llaman? trocantéricas. Ok, listo. Las 9 y la 8. La 8, pues es es una rama trocantérica y la 9 es una arteria perforante. Ok. La 7. La 7, pues ya son ramas de nutricias como el trocánter menor. El trocánter menor se llaman esas, ¿ok? Ujú. Entonces, cuando nos digan ese grupo de 5 arterias terminales, o sea, 5 ramas, 5 arterias terminales de la arteria de la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial, ¿ok? Sí, señor. Esa es la última vía, esa es la última parte que tenemos de la arteria circunfleja femoral medial, que son las que se lesionan prácticamente cuando hacemos el abordaje posterolateral. Cuando cortamos esa arteria, la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial, son las que coagulamos o las que sangran en un abordaje posterior de la cadera. Al fin y al Sí, cabo, son señor. la que también se lesiona en las fracturas de cadera y de esa depende la vitalidad, ¿ok? A futuro de esa cabeza femoral. Ese Sí. es el fin de la charla de hoy. Ustedes entiendan que las 5 ramas, una de las 5 ramas es la rama terminal que llega ya a la epifisiaria lateral originaria de la circunfleja femoral medial. ¿Ok? Entonces, Sí. punto importante. 5 ramas constantes de la arteria circunfleja femoral medial, la que tenemos en la tabla, y las ramas terminales que son las que están representadas por el gráfico. Es un punto importante. En cualquier examen, esa es la respuesta que deben dar cuando le preguntamos la vascularidad de la cabeza femoral, ¿ok? Sí, señor. Sí, ese punto es muy importante, doctor, ya que se ha demostrado que pues, los que son las fracturas subcapitales, por el mismo punto de inserción, es por las que tienen mayor riesgo de necrosis vascular asociado en los adultos. Y pues en los niños, como la fisis es lo que prácticamente es una barrera, cuando son fracturas cervicales también aumenta el riesgo de necrosis vascular, pero por ese punto de inserción, las subcapitales tienen también mayor riesgo de necrosis vascular. Perfecto. Aquí tenemos pues otra imagen prácticamente asociada a más de las ramas. Tenemos pues que estas ramas se anastomosan y también nos ayudan a hacer pues una circulación periférica asociada a lo que es la cabeza femoral, ¿sí? Esta imagen pues es muy importante ya que pues como dijo el profe, ahí usualmente en los abordajes o no solamente en los abordajes sino pues a veces en las luxaciones quirúrgicas que hacemos a nivel de pues correcciones asociadas, osteotomías asociadas de las necrosis avasculares a veces que se pueden manejar con osteotomías. En esta imagen, pues observamos que se hizo una resección completa de lo que son los rotadores externos, ¿sí? Y lo que se dejó es la rama del obturador externo, ¿sí? Al dejar esta rama del obturador externo, se observó que esta protegía prácticamente lo que era la arteria circunfleja medial en su recorrido y nos recomiendan en este artículo que entre más uno pueda proteger este tipo de arterias, pues prácticamente vamos a mantener más la vascularidad asociada a lo que es nuestra cabeza femoral, ¿sí? Cuando se hace la luxación, pues observamos que se hizo una capsulotomía también, una tenotomía de todos los rotadores externos, pero que no hay estiramiento o compresión asociada a la rama profunda de la arteria femoral circunfleja. Durante esta dislocación vemos que la arteria pues no mantiene una tensión asociada, pero es porque no la está protegiendo el obturador externo. Entonces es muy importante pues tener en cuenta eso. Además de las 5 ramas, también se ha valorado que pues, puede haber una rama
inferior, una retinacular inferior durante el crecimiento y se vuelve pues una arteria metafisiaria inferior, no solamente pues las laterales. Hay estudios en cadáveres, aquí pues vemos, nos la describen prácticamente a la distancia en la cual pues ella está saliendo de 2,4 centímetros y se inserta en la foramen asociado pues a la parte subcapital, como ya vemos 2 a 4 milímetros. Y en los estudios, hay estudios en el cual pues, se han hecho reperfusiones y se ha encontrado que estos vasos retinaculares inferiores alrededor del cuello femoral se hace una perfusión con gadolinio y se observó que ellos pues, podían suministrar hasta un 30% pues, de la circulación de la cabeza femoral. Pero pues como vemos pueden ser variantes anatómicas asociadas a eso. Entonces, acá, como ya estamos viendo, hay músculos que nos ayudan a proteger lo que es prácticamente nuestros vasos o nuestra circulación a nivel de la cabeza femoral. Entonces, a medida que pues, la circunfleja femoral medial continúa hacia el muslo posterior, la arteria se puede encontrar pues, con el cuadrado femoral y el borde superior del aductor magno. Más o menos aproximadamente a 5,3 centímetros desde el origen de la arteria femoral medial. La arteria se bifurca cerca del borde del aductor magnus, posterior al obturador externo y anterior al muslo y el cuadrado femoral en las ramas ascendente y transversales. Y ya pues empezamos a ver lo que es la rama transversal. La rama transversal empieza a anastomazarse con la rama piriforme de la glútea inferior. Y pues empiezan a formar lo que es como... Eso que estás diciendo, la rama es anatomóstica que va sobre el músculo piriforme, piriforme. está señalado por 13, es la anastomosis con el sistema glúteo, que quizás Sí, más inferior. frecuentemente uno se encuentra en el abordaje posterior. Sí, usualmente señor. uno tiene la tendencia a seguir totalmente el borde superior del piriforme y ahí está. ¿Ok? Sí, sí, señor. Y se supone que hasta un 10% de los pacientes esa anastomosis puede de pronto, eventualmente, suplir la cabeza femoral en presencia de una fractura. Sí, sí, a ese punto quería llegar. Usualmente estas anastomosis, más adelante hay un estudio en el cual también se usa un estudio con gadolinio y se hace la reperfusión asociada y se hace una valoración pues con la arteriografía y se observó también que esta arteria glútea inferior podía perfundir prácticamente hasta las circunflejas, ¿sí? Y perfundía pues prácticamente casi hasta un 40% de la cabeza femoral. Bueno, siguiendo en ruta a la cabeza femoral, la arteria se encuentra anterior al tendor conjunto. El tendor conjunto, pues obviamente de los gemelos y el obturador interno. Aquí tenemos una parte en los abordajes posteriores en la cual debemos tener mucho cuidado, ya que ella va a estar expuesta a nuestra arteria femoral circunfleja medial. Por lo cual, pues usualmente se recomienda hacer las desinserciones más o menos 1 o 2 centímetros de los rotadores externos, de los rotadores cortos, perdón, para proteger este tipo de circulación. Okay. Siempre el borde superior, o sea, el borde más proximal, cuando se va a hacer una luxación controlada de la cadera, siempre tiene que ser el piriforme. Sí, se tiene que hacer más distal del hacia piriforme, ya cefálico. estamos colocando en riesgo la vasculatura de la cabeza femoral. ¿Okay? Sí, señor. Bueno, entonces, ya hablando de eso, pues tenemos un estudio del doctor Lázaro, el 2013, el cual él hizo una comparación prácticamente en lo que eran los abordajes para hacer pues luxaciones controladas de la cadera, luxaciones controladas de la cadera, y comparó pues las osteotomías trocantéricas, el abordaje posterior y el abordaje posterior modificado, haciendo pues la luxación de la cadera. Él describió que al proteger pues los vasos, la mejor forma de protegerlos y pues posterior a la administración de gadolinio, observó que al hacer la osteotomía trocantérica para la luxación controlada de la cadera, esta era la que mejor tenía perfusión a nivel de la cabeza, ¿sí? Tanto solo en la cabeza como a nivel del cuello y la cabeza. Vemos que pues la roja es la luxación asociada pues a la osteotomía trocantérica
y esta fue la que nos ayudó como a mantener mejor la perfusión, no solamente el abordaje posterior o el abordaje posterior modificado. Entonces él recomendaba, pues si se va a hacer algún control asociado a la luxación de la cadera, se recomendaban hacer la luxación, la osteotomía trocantérica. Listo, ya hablando pues de las 5 ramas de la circunfleja medial y pues de las asociaciones que tenían a sus vasos retinaculares, pues ya empezamos a hablar lo que es la circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral lateral, pues lo que vamos a ver es prácticamente una arteria que sale lateral a la arteria profunda femoral y sale un poco más distal, pues realmente entre los estudios, entre las variaciones, ella casi, la mayoría de las veces, más de un 80%, siempre casi sale de la arteria femoral profunda. Esta pasa pues a través de las ramas del nervio femoral y corre por delante de la articulación de la cadera, por detrás de los músculos sartorio y el recto femoral. Los estudios que se han valorado, pues ellas describen más o menos un diámetro de 0,25 a 1,1 milímetros. Esta se ramifica pues prácticamente en la parte posteromedial del recto femoral, y da 3 ramas. Estas ramas son las ramas ascendente, la rama transversal y la rama descendente. La rama ascendente esta va directamente hacia el recto femoral, viajando superiormente hacia lo largo de la línea intertrocantérica, prácticamente hacia la espina ilíaca anterosuperior, va, aquí tenemos la imagen, ¿sí? Y va a suplir la cápsula cadera antes de que se anastomose con las ramas supracetabulares de la arteria glútea superior. Aquí tenemos pues la arteria nutricia, que es una de las ramas ascendentes de la arteria circunfleja lateral. Juan Camilo, ¿qué implicaciones clínicas tiene esa arteria ascendente de la circunfleja femoral lateral? Muchas veces se ha visto que se puede usar para colgajos, o sea, o sea, para el uso de colgajos. Yo no soy experto en colgajos, yo no tengo ni idea de esos colgajos, pero lo que sí es, mire, en el abordaje anterior de cadera, ¿ok? Usualmente Sí. cuando va a hacer una osteotomía... Ah, sí, perdón, qué pena. También hay en el Smith-Peterson, en las abordajes anteriores, es prácticamente esa arteria nos queda directamente la rama ascendente de la circunfleja lateral femoral y se recomienda pues muchas veces ligarla para que no haya un sangrado profuso. Recomendado en algunos estudios. Esa clínica de esa rama ascendente de la arteria femoral lateral. Sí, señor. Y también, pues en lo que leí en algunos estudios, a veces cuando hay necrosis avasculares pues, en pacientes jóvenes que se quiere hacer osteotomías o injertos fibulares, esta arteria circunfleja femoral lateral, pues prácticamente es la arteria donante a estos colgajos. Entonces, ya posterior a eso, la rama, sigue la rama, pues la rama transversal. Esta es la rama más pequeña de la arteria circunfleja lateral. Esta viaja lateral superficial al vasto intermedio, atravesando el vasto lateral y envolviéndose alrededor del fémur, inmediatamente debajo del trocánter mayor. ¿Sí? Esta se anastomosa con la circunfleja femoral medial, con la arteria, pues la rama informe de la glútea inferior y las primeras arterias perforantes para formar la anastomosis cruzada. Más adelante vamos a hablar un poco más de la anastomosis cruzada, pero como ya les dije, esto es un abrazo, estas arterias abrazan lo que es prácticamente nuestra parte trocantérica y nuestra parte basicervical. ¿Por qué es importante esto? Ya que si existe una obstrucción de las arterias ilíaca externa y femoral, estas anastomosis cruzadas pueden mantener el flujo distal de la arteria poplítea. ¿Sí? Entonces, por lo general, pues es muy recomendable cuidarlas en nuestros abordajes. Le quedan 11 minutos, yo. Listo, doctor. Entonces, bueno, ya presentando lo que es la rama descendente, perdón, la rama descendente de la arteria circunfleja lateral. Perdón. Perdón, qué pena. Entonces, la rama descendente
corre distalmente profunda hasta el recto femoral y a lo largo del borde anterior del vasto lateral y suministra pues la circulación a estos músculos. Prácticamente pues esta también puede haber una anastomosis asociada pues a las arterias geniculares de la rodilla. Bueno, pasemos esta. Ya pasando a lo que es la arteria glútea inferior, esta contribuyó el suministro de sangre a la cabeza femoral. Esta sale de la escotadura isquiática mayor, por debajo del piriforme y por encima de los gemelos superiores, como ya hemos dado una rama prácticamente asociada pues a lo que es el músculo piriforme. Esta después se arboriza y pues en estudios de Yedrad encontraron que el buque dominante en la cabeza femoral en los fetos humanos era la arteria glútea inferior, en más del 50%. Posterior a esto, la arteria glútea inferior se anastomosa pues prácticamente con la circunfleja femoral medial, a través, como ya vimos, de la rama piriforme y viaja posteriormente a los piriformes y los tendones conjuntos. Se conecta en el intervalo entre el gemelo inferior y el tendón externo del obturador, perdón, el tendón del obturador externo. En un estudio de... superior? ¿Perdón? ¿Por dónde sale la glútea superior de la pelvis? Juan Camilo. Espérame. Doc, ahorita no me recuerdo. Qué pena. Ahí, papá. Señor. En la escotadura, ahí está dibujada, por la escotadura asiática mayor, ¿ok? Pero sale, a diferencia de la glútea inferior, esta sale superior al músculo piriforme. Ah, perdón. En el sí, pleno señor. vértice de la escotadura. Listo, Doc, sí, señor. Gracias, Doc. En esta imagen se observa una geografía tridimensional de la cadera izquierda, en la cual se observa que está señalada la rama piriforme de la arteria glútea inferior y esta eventualmente pues, se va a anastomosar con la rama profunda de la arteria circunfleja femoral medial. Tener muy en cuenta proteger estas arterias, como ya vimos, porque si hay algún tipo de obstrucción entre las ilíacas externas o las femorales, esta nos puede ayudar a dar una perfusión asociada a esto. Este es el estudio que les quería mostrar, en el cual pues tenemos acá la perfusión asociada a lo que es en la arteria glútea inferior. Ellos dan una perfusión y se observa que prácticamente este colorante, como podemos ver, prácticamente todo lo que es las arterias circunflejas femorales mediales, las arterias trocantéricas y prácticamente hasta las arterias circunfleja femoral medial, el colorante de gadolinio nos perfunde. Entonces, la arteria glútea inferior es una rama muy importante, dado el caso pues, que nos va a poder ayudar a suplir este tipo de complicaciones. Listo, entonces ya hablando pues, del anillo vascular de la cabeza femoral, prácticamente la mayoría de los autores tienen un problema asociando pues, el nombre de estos, pero para ahorrarnos tiempo lo vamos a llamar los vasos retinaculares. Estos vasos retinaculares se llaman así pues porque son vecinos a las fibras retinaculares. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Se llaman vasos retinaculares porque pues, son prácticamente vecinas a las fibras retinaculares del periósteo. Usualmente pues, pueden tener varios nombres asociados, si son extracapsulares o intracapsulares, pero pues, principalmente lo que tenemos en cuenta es que este anillo circular nos va a dar la circulación asociada a lo que es pues, el abrazo a la parte trocantérica, pero como debemos tener en cuenta, los vasos epifisiarios y los vasos metafisiarios van a tener sus circulaciones diferentes. Aquí tenemos pues prácticamente lo que es la arteria acetabular, ¿sí? Una de las ramas de la circunfleja femoral medial que va pues recordar que esta rama puede entrar a nivel del ligamento redondo. Esta arteria puede ser asociada también a lo que es la arteria circunfleja medial o la arteria obturatriz, perdón. Y esto se ha demostrado que puede suplir más o menos el 20% de la circulación de la cabeza. Tener muy en cuenta, bueno, como ya vimos principalmente, la circulación está muy asociada a nuestros abordajes. Hay un estudio de McNeil, el cual hizo en el 2011. Se revisó pues en prácticamente en fracturas pediátricas
que los puntos de inserción asociados a nuestros clavos endomedulares tenían pues una posibilidad de haber una lesión asociada. Él refiere que la tasa de cuando se hace sobre la fosa piriforme, el punto de inserción, pues prácticamente había un riesgo de osteonecrosis más o menos del 2%. Y pues si ya se hacía sobre la punta del trocánter, esto ya disminuyó hasta el 1% y no se vio, si se hacía en entradas laterales, pues prácticamente no vio que hubiera compromiso asociado a necrosis vasculares. Esto es lo que yo les decía. Usualmente aquí tenemos una imagen en la cual pues prácticamente cuando hay compromiso en las necrosis vasculares, si conocemos muy bien nuestra circulación y hacemos un muy buen control asociado pues a los abordajes y tanto a las osteotomías, se pueden hacer, aunque pues eso depende del manejo, pero podemos hacer una resección prácticamente de la parte necrótica de la cabeza y lo que vamos a hacer es simplemente hacer un colgajo de esta parte de la cabeza protegiendo lo que es nuestra fosa intertrocantérica, nuestra fosa piriforme, haciendo la osteotomía pues de la del trocánter mayor. Esto nos va a dar una protección a nuestros vasos retinaculares posteros superiores y esto nos va a ayudar pues a que el colgajito que estamos haciendo pues nos mantenga esta parte de la cabeza. Entonces, el ligamento redondo. El ligamento redondo, este se forma más o menos a 17 a 22 días después de la fecundación. Como ya les dije, puede salir de la arteria circunfleja femoral medial a través de su rama acetabular o también pues de la arteria del obturador. Prácticamente la contribución que hace es la vascularización femoral, es mínima, como ya les dije, puede ser solamente hasta el 20%. Y pues se ha demostrado en estudios asociados pues al Dr. Chung en 1976, él refirió que prácticamente hizo lo igual la perfusión con gadolinio y que en el 63% de las personas el gadolinio no llegaba ni a la cabeza. Prácticamente solamente llegaban hasta el ligamento redondo. El 20% es un porcentaje bastante alto. Ustedes ven cuando estamos haciendo el reemplazo articular, usualmente el ligamento redondo no sangra, ¿ya? Pero sí sangra la rama de la arteria obturatriz que pasa por debajo del ligamento transverso, ¿okay? Que es la que teóricamente va a llegar por el ligamento redondo hasta la cabeza femoral. En algún punto eso se oblitera. Entonces el porcentaje del 10%, del 20% es muy grande. Yo había entendido que era un 10%, inclusive menos de un 10%, ¿ok? Ah, listo, vale. Sí, no. Listo. Bueno. Entonces, el desarrollo acetabular. Entonces, esto ya, pues, finalizando, vamos a tener que el desarrollo acetabular, la circulación de nuestro acetábulo, pues, está prácticamente asociado a unas zonas, ¿sí? Estas zonas van a estar cada una, pues, prácticamente a una arteria. Tenemos las zonas acetabulares, que van a ser la zona superior, inferior, anterior, posterior y pues, el fondo del acetábulo. Y sus arterias principales van a estar, pues, con un gran anastomosis y van a tener muchas arterias que causan, pues, que irrigan esta zona. Entonces tenemos la arteria iliolumbar, la arteria obturatriz, en la parte anterior de la zona acetabular tenemos una anastomosis entre estas arterias, en la iliolumbar, la circunfleja femoral medial, en la parte anterior pues la arteria glútea inferior y pues en el fondo lo que tenemos es prácticamente nuestra rama acetabular que es la arteria obturatriz. En esta imagen, ¿por qué es importante esto? Esto nos va a dar a entender que muchas veces cuando tenemos que hacer pues osteotomías acetabulares, usualmente pues tipo GANS, estas zonas de irrigación son las que debemos proteger. Dependiendo de cada osteotomía va a comprometer cada zona de la irrigación del acetábulo. Pero, pues, eso es lo importante que nosotros debemos saber, que con qué osteotomía vamos a qué arteria lesionar. Aquí hay una imagen en la cual, pues, prácticamente observamos de las zonas principales, pues una foto de una disección macroscópica del acetábulo en una especie de un cadáver, el cual se muestra que hay una arborización de la arteria acetabular dentro del sinovium de la capa del ligamento redondo. Pues acá vemos que se retira el ligamento y vemos que la arborización ocurre y esta es la que nos da prácticamente la zona, el techo acetabular. Además de eso, tenemos esta imagen en la cual pues se hace prácticamente una disección de la cadera. Vemos acá en la parte donde tenemos la disección para ver las zonas acetabulares superiores. Pues simplemente es una vista lateral en la cual se extrajo pues lo que es el glúteo medio y la parte del glúteo mínimo. Se observa pues la escotadura isquiótica mayor, la arteria glútea superior,
Y pues prácticamente la glútea inferior, la parte supracetabulares, y vemos que pues, se mantiene este cuadrante, donde como el acetábulo tiene sus zonas de perfusión, pues con cada parte que nosotros vamos a quitar, vamos a encontrar una arteria que nos irriga esa zona. Entonces, simplemente esta imagen era para mostrar que cualquier parte que quitemos, va a haber un compromiso, como vemos en la parte superior de la arteria glútea superior, arteria glútea inferior, pero van a ver ya lo que son la arteria acetabular y las otras arterias asociadas, la ilolumbar, nos van a permitir a la circulación y la irrigación a esta zona acetabular. Juan, ¿qué importancia tiene la irrigación del acetábulo en reemplazos y no en osteotomías? Pues en los reemplazos, usualmente no, pues exactamente no tengo aquí el dato. La posición o el lugar es seguro para poner los tornillos. Si uno va a fijar las copas con tornillos, existe una cosa que se llaman las zonas de Wasilewski, donde uno sabe cuál es la zona segura para poner los tornillos cuando pone copas con fijación con tornillos. Sí, señora. Para no lesionar las arterias. Para que lo revises, por favor. Sí, señora, qué pena. Y quería hacer otra precisión. ¿Ya acabaste? Sí, era lo único. Una precisión en cuanto al riesgo de, pues, lo que estabas mencionando y que el doctor Monsalvo te dijo, el riesgo de lesión arterial en un reemplazo total de cadera, pues no es tan alto como el 28%. Como dijo el doctor Monsalvo, si fuese así de alto, pues no habría un reemplazo. El riesgo de la lesión de la íntima de la femoral en un reemplazo, pues por lo menos en un abordaje posterolateral, es más o menos entre el 0.2 y el 0.4%, y se da cuando uno pone el separador anterior. Con el Homan anterior uno podría lesionar la femoral, pero es un riesgo muy bajo. Sí, señora, qué pena. No, sí, es que me guié por ese artículo, qué pena, voy a actualizar ese dato. Doctor Monsalvo, ¿alguna cosa adicional? Vamos a recalcarles a ellos la importancia que es conocer la anatomía, la anatomía vascular de la cabeza femoral, que explica, ¿okay?, la presentación de necrosis vascular en fracturas. Fracturas intracapsulares. Intracapsulares, eso lo explica, o en necrosis vascular, osteonecrosis idiopática o por alcohólica o por cualquier causa en la cabeza femoral. La importancia y la relación también con los abordajes, el abordaje posterior y el abordaje anterior que hacemos en la clínica para los reemplazos articulares, ¿ok? Y aunque no es un tema muy taquillero, pero sí, como estamos viendo, que es bastante importante y básico entender esto desde el R1 hasta el R4 y después cuando salgamos a la práctica clínica, ¿ok? Importante recalcarla en las ramas de la arteria circunfleja femoral medial, las 5 ramas que hablamos. Y sabemos que la profunda es la que se dirige a la cabeza femoral, y de esa profunda también tiene ramas terminales, ¿okay?, que están representadas en la gráfica que están allá. Esa es básicamente la pregunta más grande y lo que tiene que quedar como dicen en las conferencias, para llevar para la casa, ¿ok? No tengo otra cosa más, Cris. No, yo tampoco, solo hacer las precisiones de lo que usted ya había mencionado. No solo el riesgo, pues, de lesión cuando hay fracturas, sino las lesiones iatrogénicas que podemos causar, que son, pues, durante los abordajes o con las luxaciones quirúrgicas de la cadera. Ya vimos, pues, cuál es digamos, la lesión probable, cuál es la rama que probablemente se puede lesionar con un abordaje anterior, uno posterior. Sí, creo que eso es lo importante. Ok, vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Residentes están callados? No, Es viernes, doctor. Sí, comprendo, sí, claro. Viernes 6:20. muchas gracias. Sí. Bueno, buen fin de semana para todos. Cuídense Muchas mucho. gracias. bueno, buen fin de semana. Chao, chao.
Adiós. Muchas gracias. Chao.